Mi hermana perfecta me acusó de robarle a su novio por hablar con él 15 minutos en Navidad. Años después, él descubrió todas sus mentiras. Y canceló la boda en mi puerta, dejándola destrozada mientras mis padres me culpaban por todo. Tengo 24 años, trabajo desde casa como diseñadora gráfica freelance, y necesito sacar esta historia de mi pecho, porque lo que pasó hace unos meses básicamente destruyó lo poco que quedaba de mi relación con mi familia. La verdad es que nunca fui la hija favorita. Eso lo supe desde chica, pero no tenía idea de que las cosas podían ponerse tan feas como se pusieron. Supongo que debería empezar por el principio, cuando era niña, y ya sentía que algo andaba mal conmigo. Ya sabes, esa sensación de que no encajas en ningún lado, ni siquiera en tu propia casa. Crecí siendo básicamente la oveja negra de la familia, y no es que fuera una niña problema o algo así, simplemente era diferente a mi hermana Diane, que es 5 años mayor que yo, y siempre fue la perfecta, la que hacía todo bien, la que nunca causaba problemas. Yo, en cambio, era la rara, la que se escondía en su cuarto durante las reuniones familiares, la que no podía mirar a la gente a los ojos cuando hablaba, la que temblaba cuando tenía que hacer presentaciones en la escuela. Mis padres nunca entendieron qué me pasaba, o más bien, nunca quisieron entenderlo. Para ellos yo solo era tímida, antisocial, necesitaba esforzarme más, salir de mi zona de confort, todas esas frases que la gente dice cuando no tiene idea de lo que realmente está pasando. Mi mamá me decía cosas como, Diane no tiene estos problemas, ¿por qué tú sí? Como si fuera mi culpa, como si yo hubiera elegido sentirme así de miserable todo el tiempo. Pasé toda mi adolescencia sintiéndome completamente fuera de lugar en mi propia familia. Las cosas que eran fáciles para Diane, como ir a fiestas, o hablar con extraños, o simplemente existir en espacios sociales, para mí eran una tortura absoluta. Y mis padres no solo no me apoyaban, sino que activamente me hacían sentir peor. Recuerdo una vez, tendría como 15 años, casi 16, que tuve un ataque de pánico antes de una cena familiar grande con todos los tíos y primos, y mi papá básicamente me dijo que estaba siendo dramática, y que si no bajaba a cenar iba a estar castigada. Bajé, obviamente, porque, ¿qué más iba a hacer? Y pasé toda la cena encerrada en el baño llorando mientras todos comían y se reían abajo. Nadie subió a ver si estaba bien, ni siquiera mi mamá. Diane, mientras tanto, seguía siendo la estrella de la familia. Sacaba buenas notas sin esforzarse, tenía 1 millón de amigos, era popular en la escuela, todo le salía perfecto. Y yo la odiaba por eso, la verdad, aunque ahora sé que no era realmente su culpa, era más bien la forma en que mis padres nos trataban diferente, pero en ese momento solo podía ver que ella tenía todo lo que yo no. La relación entre nosotras nunca fue cercana, éramos como extrañas viviendo en la misma casa. Ella tenía su vida perfecta, y yo tenía mi cuarto donde me escondía del mundo. Todo cambió cuando empecé la universidad, o sea, no cambió de golpe, pero fue el inicio del cambio. Me fui a estudiar a una ciudad que quedaba como a 3 horas de mi casa, y por primera vez en mi vida tuve espacio para respirar sin sentir que mis padres me estaban juzgando todo el tiempo. Fue en la universidad donde finalmente busqué ayuda real, porque las cosas se estaban poniendo cada vez peor, y yo sabía que algo no estaba bien. Fui al servicio de salud mental del campus, y después de varias sesiones, me diagnosticaron con trastorno de ansiedad social. Por fin tenía un nombre para lo que me había estado pasando toda mi vida, y por fin entendí que no era mi culpa, que no era que yo fuera débil o dramática como mis padres siempre me habían hecho sentir. Empecé terapia, me dieron medicación, y poco a poco las cosas mejoraron. No fue mágico ni nada, todavía tengo ansiedad y probablemente siempre la voy a tener, pero al menos ahora tengo herramientas para manejarla. Lo que también pasó durante la universidad es que me di cuenta de que no tenía por qué seguir forzándome a mantener una relación con mi familia si ellos no estaban dispuestos a entender o apoyar lo que yo estaba pasando. Así que básicamente, me distancié. Dejé de ir a todas las reuniones familiares, solo aparecía en Navidad y Acción de Gracias porque sentía que tenía que hacerlo, pero el resto del año prácticamente no tenía contacto con ellos. Mis padres se quejaban de que yo era una mala hija, que no los visitaba, que no llamaba, pero nunca se preguntaron por qué, nunca intentaron realmente entender mi lado de la historia. Las únicas personas de mi familia con las que mantenía una relación decente eran mis abuelos paternos, que siempre fueron más comprensivos conmigo. Ellos fueron los que me ayudaron económicamente durante la universidad, cuando mis padres decidieron que si yo no iba a esforzarme por ser parte de la familia, entonces ellos no tenían por qué pagar mis estudios completos. Mis abuelos son buena gente, de verdad, y siempre me defendieron cuando mis padres hablaban mal de mí, lo cual según supe después pasaba bastante seguido. Avancemos a hace como 1 año y medio,
En la Navidad del 2023, yo ya me había graduado. Estaba trabajando desde casa, haciendo diseño gráfico, viviendo sola en un departamento pequeño pero cómodo, y básicamente tenía mi vida armada sin mi familia. Pero bueno, era Navidad y sentí que debía hacer el esfuerzo de ir a la cena en casa de mis padres. Llegué tarde a propósito para evitar tener que socializar mucho antes de la cena, y cuando entré, había un tipo que no conocía sentado en la sala con Diane. Resulta que era Owen, el novio de Diane, que llevaban como 6 meses saliendo, pero yo no sabía nada porque, ya saben, no hablábamos. La cosa es que Owen fue súper amable conmigo desde el principio. Me preguntó a qué me dedicaba. Mostró interés genuino en mi trabajo. Me trató como una persona normal en lugar de la oveja negra rara de la familia. Y no fue nada romántico ni nada. Era literalmente solo, una persona siendo decente con otra persona, pero supongo que para Diane eso fue demasiado. Durante la cena me di cuenta de que Diane me estaba mirando raro cada vez que Owen me hablaba, y en un momento cuando fui a la cocina por más vino, ella me siguió y me dijo algo como, «No sé qué estás tratando de hacer, pero mantente alejada de mi novio». Yo me quedé tipo, ¿qué? Si apenas le he hablado. Pero ella estaba convencida de que yo estaba coqueteando con él, o tratando de robarle la atención o alguna cosa así. Después de esa Navidad las cosas se pusieron raras con Diane. Empezó a mandarme mensajes acusándome de cosas random, como que, ¿por qué le había dado like a una foto de Owen en Instagram? Ni siquiera tenía Instagram, en ese momento. O que por qué le había preguntado a mamá por él. Jamás hice eso. Yo básicamente la ignoré porque pensé que era su problema, no mío. Pero ella seguía y seguía con sus acusaciones locas. En un momento me bloqueó de todas las redes sociales, lo cual honestamente fue un alivio, porque así no tenía que lidiar con sus mensajes paranoides. Pasaron varios meses sin que tuviéramos contacto, y un día mis abuelos me llamaron para contarme que Diane se había comprometido con Owen. Me preguntaron si ya lo sabía, y yo les dije que no, que nadie me había dicho nada. Mis abuelos se sorprendieron, porque aparentemente Diane había anunciado el compromiso en una cena familiar, a la que yo obviamente no había sido invitada. Les dije que me alegraba por ella, aunque la verdad me daba bastante igual, y mis abuelos me dijeron que seguro iba a recibir una invitación a la boda pronto. Yo dudaba mucho que eso fuera a pasar considerando cómo estaban las cosas, pero bueno, no dije nada. Efectivamente, nunca recibí invitación formal. Lo que sí recibí, como 2 meses después de que me enterara del compromiso, fue una llamada de Diane. Era tipo 10 de la noche un jueves, y ella me llamó llorando, diciendo que necesitaba hablar conmigo urgentemente. Yo estaba confundida porque literalmente no habíamos hablado en meses, y de repente ella estaba actuando como si fuéramos cercanas. Le pregunté qué pasaba, y ahí fue cuando soltó la bomba. Me dijo que no podía invitarme a su boda porque Owen tenía sentimientos por mí. Yo me quedé tipo, ¿qué estás diciendo? Esto no tiene ningún sentido. Pero ella insistía en que Owen le había confesado que se sentía atraído hacia mí, y que por eso no podía arriesgarse a tenerme en la boda. Yo le dije que eso era ridículo, que yo había visto a Owen literalmente una vez en mi vida, en esa Navidad, y que habíamos tenido una conversación normal de como 15 minutos en total. Le dije que si Owen realmente le había dicho eso, entonces tal vez ella debería replantearse si quería casarse con alguien que supuestamente tenía sentimientos por su hermana, a la que no conocía. Diane se enojó mucho y empezó a gritarme, diciendo que yo siempre había sido una persona horrible, que siempre había tratado de arruinarle la vida. Todas estas acusaciones completamente locas que no tenían ninguna base en la realidad. Yo simplemente colgué el teléfono, porque no iba a quedarme escuchando sus gritos. Pensé que eso era el final de la historia, que Diane tendría su boda sin mí, y yo seguiría con mi vida. Pero no. Las cosas se pusieron mucho peor. Como a la semana recibí otra llamada de Diane. Esta vez sonaba desesperada. Me dijo que la boda estaba cancelada, que Owen había terminado con ella, y que todo era mi culpa. Yo estaba completamente confundida, porque no tenía idea de qué había pasado, ni cómo yo podía tener algo que ver con eso. Diane me explicó entre sollozos que Owen había llamado off la boda, porque se había enterado de cómo la familia me trataba, y le pareció cruel. Aparentemente alguien, probablemente uno de mis tíos, o algún familiar en alguna reunión, había mencionado casualmente que yo no iba a estar en la boda, y Owen preguntó por qué. Cuando le dijeron que era porque Diane no me había invitado, él empezó a hacer más preguntas, y eventualmente se enteró de toda la historia de cómo yo había sido tratada por la familia durante años. Owen, al parecer, le dijo a Diane que no podía casarse con alguien que era capaz de excluir a su propia hermana de su boda, por celos irracionales, y que además le había mentido sobre la razón. Porque sí,
Diane le había mentido diciendo que yo no podía ir porque tenía otros planes o algo así, y cuando Owen descubrió la verdad, que ella me había acusado falsamente y me había desinvitado, se enojó mucho. No sé todos los detalles de lo que pasó entre ellos, pero el resultado fue que Owen canceló la boda y le devolvió el anillo. Diane me llamó llorando diciéndome que todo esto era mi culpa, que yo le había arruinado la vida, que si yo hubiera sido una mejor hermana nada de esto habría pasado. Yo intenté razonar con ella, pero era imposible. Ella estaba convencida de que yo había hecho algo para sabotear su relación, cuando en realidad yo no había hecho absolutamente nada. Le dije que tal vez debería reflexionar sobre por qué su novio había reaccionado así cuando se enteró de cómo me trataba, pero ella solo siguió culpándome. La conversación terminó con ella gritándome y colgándome el teléfono. Pensé que ahí terminaba todo, pero oh sorpresa, una semana después recibo otra llamada de Diane. Esta vez su tono era completamente diferente. Estaba siendo súper dulce y amable, casi como si fuéramos mejores amigas. Me dice que ella y Owen están intentando arreglar las cosas, que él aceptó darle otra oportunidad, pero que hay una condición. Owen quiere que yo esté en la boda. Diane me dice que necesita que yo vaya a la cena de ensayo, que actúe como si siempre hubiera estado invitada, y que si alguien pregunta, que diga que no pude ir antes por trabajo, pero que siempre estuve incluida en los planes. Básicamente quería que mintiera para salvar su relación. Yo le dije que no, que eso era ridículo. Le expliqué que no iba a ser parte de su mentira, que ella me había excluido deliberadamente, y que ahora tenía que enfrentar las consecuencias de sus acciones. Diane empezó a suplicar, diciendo que si yo no la ayudaba iba a perder a Owen para siempre, que por favor lo hiciera por ella, que éramos hermanas. Yo le dije que si éramos hermanas, entonces ella no me habría tratado así en primer lugar, y que no era mi responsabilidad arreglar el desastre que ella misma había creado. Diane se enojó otra vez, y me dijo que era una persona egoísta y horrible. Y yo simplemente le dije que no iba a cambiar de opinión, y colgué. Al día siguiente, esto fue como un viernes por la tarde, estoy en mi casa trabajando cuando escucho que tocan la puerta de forma súper agresiva. Abro y están mis padres, Diane, y para mi sorpresa, Owen. Todos se ven súper enojados excepto Owen, que se ve más bien incómodo. Mis padres empiezan a gritarme inmediatamente, diciendo que cómo puedo ser tan egoísta, que cómo puedo arruinarle la vida a mi hermana así, que tengo que ir a esa cena de ensayo y hacer lo que Diane me pidió. Yo les digo que no los invité a entrar y que se vayan, pero ellos no se mueven. Mi papá me dice que si no ayudo a Diane, entonces él y mi mamá van a cortar contacto conmigo definitivamente. Y yo básicamente le digo que no tenemos contacto de todas formas, así que no es realmente una amenaza. Diane está llorando dramáticamente diciendo que solo quiero hacerla sufrir, que siempre he estado celosa de ella, que nunca he querido que sea feliz. Yo la miro y le digo frente a todos, incluyendo Owen, que ella fue la que me dijo que no podía ir a su boda porque supuestamente Owen tenía sentimientos por mí. Hubo un silencio total cuando dije eso. Owen me mira confundido y pregunta, ¿qué? Diane inmediatamente empieza a negar todo, diciendo que yo estoy mintiendo, que estoy tratando de causar problemas, pero yo le digo a Owen que puedo mostrarle los mensajes si quiere, que tengo todo grabado porque Diane me había estado mandando mensajes acusándome de cosas por meses. Owen le pregunta a Diane si eso es verdad, si realmente me había acusado de eso. Y Diane sigue negándolo, pero se le nota en la cara que está mintiendo. Owen se ve devastado, y le dice que no puede creer que ella haya hecho eso, que le había prometido que me había invitado desde el principio y que solo había habido un malentendido. Diane empieza a llorar más fuerte diciendo que Owen me está creyendo a mí en lugar de a ella, que yo estoy tratando de robarle a su novio, todas estas acusaciones locas otra vez. En ese momento mis padres intervienen y empiezan a defenderla, diciendo que yo siempre he sido problemática, que tengo problemas mentales, que no se puede confiar en lo que yo digo. Eso fue lo que me hizo explotar, la verdad. Les dije que sí, tengo trastorno de ansiedad social, un trastorno que desarrollé en gran parte gracias a cómo me trataron durante toda mi infancia, ignorando mis problemas y haciéndome sentir como si fuera una carga para la familia. Les dije que la razón por la que no tenemos relación es porque ellos eligieron a Diane sobre mí en cada situación, que nunca me apoyaron cuando los necesitaba, que básicamente me hicieron sentir como si no fuera parte de la familia. Mi mamá me dice que estoy siendo dramática, que ellos siempre nos trataron igual a Diane y a mí, pero yo le digo que eso es una mentira y ella lo sabe. Le recuerdo todas las veces que mis problemas fueron ignorados, mientras Diane era celebrada por absolutamente todo. Mi papá me dice que deje de culparlos por mis problemas y que me haga responsable de mi vida, y yo le digo que eso es exactamente lo que he estado haciendo,
que por eso me alejé de ellos en primer lugar. Diane, en medio de toda esta discusión, se acerca a mí y me grita que todo esto es mi culpa, que si yo no hubiera sido tan amable con Owen en Navidad, nada de esto habría pasado. Y entonces, no sé qué se le pasó por la cabeza, pero me dio una cachetada. Yo me quedé en shock por un segundo porque no podía creer que realmente me había golpeado. Owen inmediatamente se pone entre nosotras y le dice a Diane que se calmara, que qué le pasaba. Mis padres están parados ahí sin saber qué hacer, obviamente no van a defenderme a mí. Owen me pregunta si estoy bien y yo le digo que sí, que solo quiero que todos se vayan de mi casa. Él asiente y les dice a mis padres y a Diane que todos deberían irse. Diane empieza a suplicarle que no se vaya, que ella lo ama, que pueden arreglar esto. Pero Owen solo niega con la cabeza y le dice que no puede casarse con alguien que trata así a su familia y que además le miente constantemente. Le devuelve el anillo ahí mismo en mi puerta, y puedo ver que Diane está absolutamente destrozada, pero honestamente en ese momento no me importó. Owen se disculpa conmigo por todo el drama y se va. Mis padres y Diane se quedan ahí unos segundos más, mis padres mirándome como si yo fuera la peor persona del mundo, y Diane llorando histéricamente. Les digo otra vez que se vayan, y finalmente lo hacen. Cierro la puerta, y me quedo ahí temblando, porque toda la situación fue súper intensa, y mi ansiedad estaba por los cielos. Los días siguientes recibí como 1 millón de mensajes de diferentes familiares. Algunos me decían que era una mala persona por no ayudar a mi hermana. Otros me decían que debería disculparme. Algunos incluso me decían que debería alejarme de Owen porque estaba claro que yo quería estar con él, lo cual es completamente falso. Yo no tengo ningún interés romántico en Owen, ni nunca lo tuve. Bloqueé a la mayoría de esos familiares porque no tenía energía para lidiar con sus opiniones sobre una situación de la que no sabían nada. Lo que sí hice fue escribir un post largo en Facebook explicando toda la situación desde mi perspectiva. Expliqué sobre mi trastorno de ansiedad social, sobre cómo fui tratada durante mi infancia, sobre las falsas acusaciones de Diane, sobre todo. No mencioné nombres excepto el mío, pero obviamente la gente que conocía a mi familia sabía de quién estaba hablando. Recibí mucho apoyo de amigos y conocidos que no tenían idea de lo que yo había pasado, y eso me hizo sentir un poco mejor. Algunos familiares me mandaron mensajes privados disculpándose porque no sabían que las cosas habían sido así de malas, incluyendo un par de primos con los que había sido cercana cuando era chica. Mis abuelos también me llamaron para apoyarme. Me dijeron que siempre habían sabido que mis padres me trataban diferente, pero que no se habían dado cuenta de qué tan mal había sido la situación. Me dijeron que ellos iban a hablar con mis padres, aunque yo dudaba que eso fuera a cambiar algo. La relación con mis abuelos es básicamente la única relación familiar que mantengo ahora, y honestamente es suficiente para mí. Pasó como 1 mes después de todo ese drama, y pensé que las cosas finalmente se iban a calmar, pero no. Una mañana me desperté y cuando salí de mi casa vi que alguien había lanzado huevos por toda mi fachada. Al principio pensé que tal vez fueron niños del vecindario haciendo tonterías, pero luego vi que en mi buzón había una nota que decía cosas horribles sobre mí, y reconocí la letra de Diane. También empecé a recibir llamadas y mensajes de números desconocidos diciéndome cosas feas, y eventualmente me di cuenta de que Diane había publicado mi número de teléfono en algún lado, probablemente en algún grupo de Facebook, o algo así. Tuve que cambiar mi número de teléfono y reportar el vandalismo de los huevos a la policía, aunque no presenté cargos formales. Solo quería que quedara documentado en caso de que Diane decidiera hacer algo más grave. Le mandé un mensaje desde mi número nuevo, diciéndole que si volvía a hacer algo así, iba a presentar una denuncia formal, y que además consideraba que lo que estaba haciendo era acoso criminal. Después de eso finalmente dejó de molestarme. Supongo que se dio cuenta de que yo hablaba en serio. Ahora es noviembre del 2025, y básicamente no tengo contacto con mis padres ni con Diane. Mis abuelos me cuentan de vez en cuando cómo están las cosas con ellos, pero yo no pregunto mucho porque honestamente no me interesa. Según sé, Diane no ha tenido ninguna relación seria desde Owen, y mis padres siguen culpándome a mí por todo lo que pasó. Algunos familiares todavía me miran raro en las pocas ocasiones en que coincidimos, pero la mayoría ya entendió que Diane fue la que causó todo este problema con sus celos y sus mentiras. La verdad es que mi vida está mucho mejor sin todo ese drama familiar. Mi salud mental ha mejorado mucho. Sigo en terapia y con medicación, pero me siento más estable que nunca. Tengo buenos amigos, mi trabajo va bien, y no extraño para nada la dinámica tóxica que tenía con mi familia. A veces me pregunto si las cosas podrían haber sido diferentes, si mis padres hubieran tomado en serio mis problemas de ansiedad cuando era chica, si me hubieran apoyado en lugar de compararme constantemente con Diane, pero supongo que no tiene sentido pensar en eso ahora. Lo único que sí me molesta de vez en cuando
es que mis padres nunca van a admitir que hicieron algo mal. Para ellos yo sigo siendo la hija problemática que arruinó la vida de su hija perfecta, y probablemente siempre van a pensar así. Pero bueno, esa es su versión de la historia, y tienen derecho a creerla si quieren. Yo sé lo que realmente pasó, y las personas importantes en mi vida también lo saben, y eso es lo único que importa al final del día.